En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba, pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad, pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor. A pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya he dicho varias veces por qué al final de la proclamación del Evangelio yo digo palabra de Dios y no palabra del Señor. Miren, yo quiero apegarme a lo que dice la liturgia. No hay un documento como tal que diga cómo debemos de responder cuando se proclama el Evangelio o alguna lectura fuera de misa. No lo hay, o por lo menos yo no lo he encontrado. Y si alguno de ustedes tiene ese documento o sabe de ese documento, me gustaría conocerlo para estudiarlo y reflexionar. Yo no digo palabra del Señor porque no estamos en misa. Yo me apego a lo que dice la liturgia. En la misa se presentan varias lecturas, dependiendo el día. Si es domingo, viene primera lectura, segunda lectura y después evangelio. Entre semana, regularmente es una lectura, el salmo y el evangelio, a excepción cuando cae en una fiesta o en una solemnidad. Pero ahí en la liturgia de la misa dice que al terminar la primera lectura o la segunda cuando cae en domingo, el que la proclama dice palabra de Dios. Y
cuando toca el Evangelio, si el que proclama el Evangelio es un diácono, un sacerdote o el obispo, tiene que decir palabra del Señor. Y ya la persona responden, gloria a ti, Señor Jesús. Pero eso es solamente cuando se está en misa. De hecho, cuando hay una paraliturgia, o como también se le conoce, una celebración de la palabra, y es un laico, no tiene que decir palabra del Señor. Por lo tanto, yo me apego a lo que dice la liturgia. La liturgia dice que solamente cuando estemos en misa, solamente en misa, no estamos hablando de celebración de la palabra ni para liturgia, solamente en misa, si proclama el Evangelio, el diácono, el sacerdote o el obispo, pueden decir palabra del Señor. Entonces, yo no estoy ahorita en una misa, aunque sea sacerdote, no estoy en una misa. También yo veo mal, por lo mismo que ya les expliqué, que los laicos, cuando están predicando, digan palabra del Señor que no es correspondiente, porque en la liturgia de la misa marca que si es la primera lectura, ya sea del Antiguo Testamento o sea alguna de las cartas del Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que quien proclama la lectura es un laico, diga palabra de Dios, mas no palabra del Señor. Por eso yo explico, no estamos en misa, por eso yo digo palabra de Dios. De igual manera, yo invitaría a los laicos que se dedican a predicar que se abstengan en su caso de decir palabra del Señor, mejor que digan palabra de Dios. Pero esta es una observación y un punto de vista personal. Si hay alguien que quiera objetar, puede hacerlo, teniendo en cuenta que como no hay un documento oficial de la Iglesia para mencionar qué se debe hacer o cómo se debe proclamar o decir al final de una lectura bíblica fuera de la misa, miren, también teniendo algo presente, cuando estamos en un curso de Biblia o en un estudio bíblico donde estamos viendo cantidad de citas bíblicas, ahí se omite el decir palabra de Dios. ¿Por qué decimos palabra de Dios al final? Por respeto y también por honor a la palabra, porque es palabra inspirada de Dios. Entonces yo tengo respeto y reverencia, por eso digo palabra de Dios. No es palabra mía, ni palabra tuya, no, es palabra de Dios. Y por eso también cuando estamos fuera de la misa, quien va a proclamar una lectura, cuando se va a hacer una reflexión, se le pide que se ponga de pie. Pero cuando ya es un estudio bíblico donde estamos viendo como metralletas, citas y citas bíblicas, pues entonces mejor ahí, con mucho respeto y todo, pero no evitamos eso porque si no se alargaría la clase y nunca terminaríamos. Bueno, terminada dicha explicación, cualquier cosa, pues yo espero sus comentarios. Vámonos ahora sí a la reflexión, que es extenso también el Evangelio y por lo tanto equivaldría una reflexión para este Evangelio de la misma medida, pero por cuestiones de tiempo lo vamos a omitir y vamos a irnos solamente a cuestiones concretas. En el Evangelio del día de hoy, Jesucristo quiere darse a conocer y quiere presentar incluso lo que son testigos. Por regla general, yo no soy abogado, algunos de ustedes lo serán. Por regla general, en un proceso penal, hablando de la cuestión civil, no se toma como válido el testimonio que una persona da de sí misma. Si éste no está respaldado por otra serie de testimonios veraces, pues no es tomado en cuenta. Aquí encontramos que Jesucristo está dando testimonio de sí y dice quién lo respalda. Pero el testimonio que Jesús da de sí mismo no puede ser inválido, pues Él es la verdad. Sin embargo, Jesús invoca también las voces que presenta como sus testigos, hablando de un ámbito meramente humano. Habla de Juan el Bautista, también de sus propias obras, lo que él ha realizado, lo que vienen a ser los milagros, que son cosas que se pueden comprobar. Y otro, el testimonio sin duda más grande, es el Padre, que lo envió como autoridad. El Bautista, Juan el Bautista, dice era una lámpara, mientras que Jesús ha sido y será la luz transmitida por diversas lámparas que son sus servidores. Es decir, Jesucristo es la fuente de la luz. Tú, yo, Juan el Bautista, podemos ser esas lamparitas.
aquellas que somos transmisoras de la luz, pero no somos generadoras de la luz. Lo más práctico ahora será el foco. Podemos ser focos. ¿Cuánto alumbramos? Yo ahorita mismo tengo aquí un foco de 500 o de 100, quién sabe cuánto, pero es un foco diferente a los de los demás porque como estoy trabajando constantemente en la computadora, he sabido que si me mantengo en la oscuridad o en la penumbra, mi vista va a cansarse más. Por eso he buscado un foco de mayor potencia que el común, alumbra más. Tú y yo podemos ser esos focos, estos que transmitimos la luz. ¿Qué luz transmitimos? ¿Fuerte o es una luz opaca? Cuando se fundió el foco anterior, tuve que poner otro foco, el que encontré aquí en la casa, que es el de uso común. Pues ciertamente yo estaba en la penumbra y pues a lo mejor yo ya me he acostumbrado a tener mucha luz, pero ciertamente no veía las cosas claras como son. Tuvimos que buscar el foco y ya le pedí al hermano Juan Diego que lo comprara para este uso que lo tengo, y así desde hace ya muchos años. Yo la verdad no me sentía nada a gusto con el otro foco que había conseguido aquí, el foco común, porque miraba yo algo de oscuridad y eso me impedía a mí, tenía que abrir más los ojos, en fin, detenía el trabajo. Regresemos al punto del Evangelio. En este caso, Jesucristo reclama a estos que están siempre queriéndolo señalar, que le han dado mayor importancia a la lámpara, al foco, en un contexto actualizado, le han dado mayor importancia al foco que a la fuente de luz. Y ahora no creen en Jesucristo, pero sí creían en Juan el Bautista. Aquí creo yo que podemos también sacar una reflexión. En el caso es no quedarnos con las personas que son transmisoras de la luz de Dios, porque sí podemos hasta en cierto caso idolatrar a la persona transmisora de Cristo, y entonces es el único. Viene a ser el caso que se ha dado cuando una persona se quiere confesar. Hay varios sacerdotes, pero solamente quiere a uno, porque con él es quizá con el que se ha sentido a gusto. Pero hablando de la confesión, cualquier sacerdote puede perdonarle sus pecados. Sin duda habrá en ocasiones más confianza y todo, pero miren, por ejemplo, el caso. Estoy yo saliendo de la sacristía, están unas personas allá afuera, las saludo, no me dijeron nada. Después sale otro de los padres y al otro padre le piden que si les puede confesar. El otro padre no tenía oportunidad. Entonces va conmigo y me dice, ¿les puedes confesar? Y yo pues obviamente le dije, mira, yo podría confesarlos, pero en sí ellos no me dijeron nada, saben que soy el padre, no es que no me hayan conocido. Es decir, nos rechazan a algunos por ciertas situaciones, quizá confianzas y lo demás, pero hablando del sacramento de la confesión, pues yo no voy a darles de zapatazos, no voy a darles de chanclazos por los pecados. Yo escucho sus pecados, si puedo les doy un consejo y les absuelvo. Pero hay que tener mucho cuidado de no idolatrar las figuras de aquellas personas que son transmisoras de Dios. En este caso, los fariseos, los maestros de la ley, se habían quedado con la figura de Juan el Bautista y lo habían tomado más a él en cuenta que al propio Jesucristo. Tengamos ese punto para reflexionar y que no nos vayamos con las personas. Son transmisoras de Cristo, quedémonos con Cristo, no importando si llega otra persona que a lo mejor puede ser diferente a la que conocí o por la que conocí a Cristo. También lo que reclama Jesucristo es que los maestros de la ley, los fariseos, no ponen atención en las obras que está realizando Jesucristo y ni por esas creen. Ahora, nosotros podemos sacar también una reflexión respecto a eso. ¿Creemos todavía en Dios por las obras que realiza constantemente? Basta con abrir los ojos y poner mucha atención. Me ha tocado la oportunidad de platicar con algunos doctores, y algunos doctores de ellos incrédulos, cuando les pregunto si ellos han visto algo que sobrepasó la ciencia y que está fuera de lo natural o de lo normal o de lo común, me dicen sí, lo hemos visto. Y yo le preguntaba a esta doctora, ¿y por qué viendo esas cosas, por qué muchos de ellos incluso se creen más que Dios, incluso rechazan a Dios? Y me dice, pues ahí el problema, padre. Creo que hay un exceso de soberbia.
Cuando platicábamos del exceso de la soberbia, me vino a mí a la mente una luz. Le pregunté: doctora, ¿por qué casi a todos los doctores no se les entiende su letra? Por lo mismo, como ellos se creen más que los demás, no cuidan en escribir para que otros entiendan, solamente entre doctores. ¿Vendrá también ahí algo? Quisiera reflexionar más sobre este pasaje del Evangelio, pero por cuestiones de tiempo y porque a algunos pues no les gusta que nos alarguemos, ojalá y ustedes también tengan la oportunidad de visitar nuestro canal en YouTube. Búsquenlo así como Modesto Lule. Ahí nos desplayamos. Obviamente no vamos a explicar ahí el Evangelio así de forma tan extensa, pero para exponerles que en ese canal en YouTube tenemos muchos temas, y los temas pues damos una explicación más completa porque son temas de 1 hora. Así que ustedes pueden meterse a nuestro canal en YouTube, suscribirse y empezar a escuchar todos los temas que ya hemos explicado. Aquí tengamos en cuenta estos puntos que hemos mencionado sobre lo que sería tomar en cuenta a Jesucristo como la fuente de la luz, conocer sus obras, seguirlo a Él, no seguir las lámparas y tratar de cumplir con su voluntad. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda humildad, porque eso es lo que necesitamos para mirar a Cristo en todo acontecimiento de nuestras vidas, para corregirnos, para quitar nuestros defectos o para buscar lo que son aquellas virtudes que nos llevan a ser mejores cristianos y también a ayudar a los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.